Hoy estamos iniciando una nueva serie de prédicas basados en la familia. La familia, recordamos, es uno de los 4 pilares que tenemos como misión de iglesia. Y por eso el título de la serie es el mismo título que acuñamos a inicio de año y es Familias de ayer con mensajes para hoy. A inicios de año estuvimos viendo algo sobre justamente la formación de la pareja, del matrimonio, Adán y Eva, luego esa relación entre los hermanos, Caín y Abel, hablamos de Noé y otros personajes más. Pero hoy, al iniciar esta serie, vamos a estar hablando de un personaje particular que es Abraham. Vamos a compartir su vida por 7 semanas y vamos a iniciar hoy en el capítulo 12 del libro de Génesis. Así que si tú quieres seguir también esta serie de predicación, puedes empezar de Génesis 12 en adelante. Vamos a ver toda la vida de Abraham, algunos aspectos más saltantes conforme el Señor nos esté guiando. Y por eso el tema de hoy es respondiendo al llamado de Dios por parte de Abraham, porque es el tema medular de este capítulo de Génesis 12. Respondiendo al llamado de Dios. Y hay una primera variable que tenemos que considerar. Los antecedentes del llamado, es decir, los antecedentes de este hombre que es llamado por Dios, que es Abraham. Y el primer antecedente que hay que considerar es a Noé. Noé, recordarás, el hombre de la barca, ¿verdad? Aquel que pasa el diluvio y dice la Escritura que tiene 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Un día está en su tienda, está desnudo, entra Cam, lo ve, lo cuenta a sus hermanos a tomar nota de esa condición, entran de espaldas para no ver la desnudez de su padre y lo tapan. Y cuando el padre, Noé, despierta y se entera de todo esto, emite una maldición y una bendición sobre sus hijos. Y allí tú vas a ver Génesis 9 lo siguiente. Y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: si hay una maldición, hay una bendición. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Respecto al tercero, Jafet dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Bueno, ¿y dónde está Cam? Es interesante que cuando uno revisa la misma genealogía en Génesis, dice Cam es padre de Canaán. Y percátate, es una maldición que recae sobre la descendencia de Cam. Toda aquella descendencia. Ahora, cuando se desarrolla este tema, tú vas a ver que siguen teniendo hijos, ¿verdad? Y entonces tú vas a ver que comienzan a dispersarse sobre la faz de la tierra. Estamos hablando post-diluvio. Y entonces Sem, Cam y Jafet toman posiciones en la tierra. Génesis 10 dice lo siguiente: y fue el territorio de los cananeos y comienza a delimitar desde esta zona hasta esta zona, este periodo de terreno perfecto. Y si uno ve hoy, agarras tu Biblia, la parte final, los mapas que aparecen allí, agarras un atlas bíblico, tú vas a encontrar que más o menos ese lineamiento, digamos, que da la Escritura allí en Génesis sobre cuál es el territorio de los cananeos es lo que hoy sería Israel. Y entonces tú vas a encontrar allí, junto al Mediterráneo, Israel, hacia el lado derecho, vas a encontrar el lugar donde fueron justamente los descendientes de Sem y arriba al norte los descendientes de Jafet. Ahora, no solamente la Escritura va a hablar de los descendientes de Cam, como los cananeos. Y es importante porque a esta tierra va a llegar Abraham, que es la tierra de los cananeos, que tiene que ver con los hijos de Canaán, donde ellos moran. Piénsalo bien. Ahora, hablando de la otra descendencia, de Sem, para entrar un poco en contexto antes de hablar de Abraham. Tenemos a Noé, mira esta genealogía por favor. A Noé, que tiene estos 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y cada uno va a tener sus hijos, y tienes tú a Sem, que tienen, entre otros, no es directa, entre otros, pues a Nacor, Taré, y Taré tiene a 3 hijos. Abraham, también a Nacor, que tiene el mismo nombre del abuelito, ¿verdad? Como ya desde antaño se estilaba eso. Y tienes también a Harán. Tienes estos 3 hijos y entonces llega un momento
en que dice la Escritura que acontece algo. Génesis 11. Quiero que me acompañes viendo un mapa en la pantalla. Dice la Escritura, y tomó Taré, el padre, ¿a quién? A Abraham, su hijo, y a Lot, su nieto, y a Sarai, su nuera. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y verso más adelante, y murió Taré en Harán. Fíjate, está a la derecha Ur, ¿verdad? Allá en la parte superior está Harán, pero esa es la región de Mesopotamia, la gran civilización de Mesopotamia en ese oriente, ese entonces. Y hay otra gran civilización abajo a la izquierda, ¿cuál es? Egipto. Y fíjate, hay un solo trayecto entre Mesopotamia y Egipto. Esa franja es la tierra de Canaán. Era la ruta comercial conocida entre estas dos grandes civilizaciones. Todo el mundo podía conocer de la existencia de estas rutas para unir justamente esta Mesopotamia con Egipto. Y allí justamente está sentado ¿quién? Los descendientes de Canaán. Ahora bien, encontramos a la derecha que está Ur, y de allí saca Taré, el padre de familia, dice a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot, y los lleva hacia la tierra de los cananeos. Pero hace una escala, ¿verdad? No es un viaje directo, sino primero se va al norte y llega hasta Harán, y luego la idea era bajar hasta la tierra de los cananeos. Es como, para ilustrarlo, vivimos en Piura, en Trujillo, y queremos ir al Cusco. No hay forma directa, venimos a Lima y reembarcamos hacia el Cusco. Eso estaba haciendo allí, yendo justamente hacia Harán para bajar luego a la tierra de los cananeos. Pero ¿qué acontece? Y la pregunta es, ¿sabía Taré que Canaán era la tierra que había destinado Dios para que vaya Abraham? ¿Cómo es que decide llevarlos a la tierra de los cananeos? Eso no lo dice expresamente la Escritura. Pero hay algo que sí dice, que muere Taré en Harán. Muere Taré en Harán. Ahora, en ese momento en que muere, Abraham tiene tres opciones. Está en Harán, ¿verdad? Y él puede decidir quedarse en Harán. Primera opción. Puede decidir, bueno, ya no está papá, él me trajo hasta aquí. ¿Qué decido? Vuelvo a Ur. Es una segunda opción que tiene. Y la tercera es, bueno, ya estoy aquí, proseguiré el camino que iniciamos y continuamos a Canaán. Tiene esas tres opciones. La pregunta, llegar a Canaán, entonces, ¿fue intención de Taré o fue intención de Dios? Un segundo aspecto, la respuesta a este llamado, cuando Dios llama a alguien. La Escritura revela finalmente que no fue intencionalidad de Taré, sino de Dios mismo. Cuando abrimos la Biblia, Hebreos 11, ese gran capítulo que habla sobre la fe, tú vas a leer lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Frente a un llamado de Dios, solo quedan dos respuestas. O respondo favorablemente a ese llamado, o respondo negativamente a ese llamado. Sí te hago caso, Señor, o no te hago caso. Y para ilustrar esto, quisiera recordar rápidamente dos respuestas de otros dos hombres que también recibieron el llamado de Dios. Moisés, en Éxodo 3 y 4, va a acontecer lo siguiente. Dice allí la Escritura, le está hablando Dios a Moisés. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay un llamado directo, expreso de Dios a Moisés. Le dice, ¿para qué quiero que vengas? ¿A dónde quiero que vayas? ¿Qué es lo que espero de ti? ¿Cuál es la respuesta de Moisés?
Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso más adelante. He aquí que ellos, el pueblo de Israel, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová, tú vienes en nombre del Señor. No estamos seguros que Dios te haya aparecido y vengas en su nombre. Dijo además Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jonás capítulo 1, aquel profeta que cita, está en el Antiguo Testamento, dice: Dios hablándole a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Otra vez es Dios llamando a un hombre para una tarea particular y le dice dónde, le dice qué debe hacer. Es más, a él le dice las razones por las cuales debe concurrir. La respuesta de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Moisés comienza a esgrimir delante del Señor un sinnúmero de argumentaciones que para él son válidas. Es decir: Señor, entiendo que me llamas, pero ¿sabes contar? No cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones, porque tengo deficiencias, porque no me creerán, etc. Y entonces, ¿sabes qué? No quiero. No me parece. De otro lado tenemos a un Jonás. Jonás que también recibe directamente de Dios un llamado. Anda, ve a Nínive. Una Nínive que está abocada por completo al pecado, y entonces Dios ha dispuesto juicio, pero en su misericordia dice: hay que darle oportunidad de que sea salvo y que le prediquen. Y entonces, frente a esta realidad, ¿cuál es la actitud de Jonás? Misericordia por este pueblo. No, que los condenen. Y entonces no se pone de acuerdo, él no está de acuerdo con la resolución de Dios. Y entonces pretende huir, como si fuera posible, huir de la presencia de Dios. Y en una, analogía espiritual, comienza un proceso de declive. Y entonces va de su casa al puerto, del puerto sigue descendiendo al barco, del barco sigue descendiendo a los camarotes que están debajo, y hay un proceso de decaimiento espiritual permanente. Él no está de acuerdo en que Dios pretenda salvar a ese pueblo pecador. Y entonces uno ve sus limitaciones y le dice: Dios, no creo que soy el hombre indicado. El otro no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Y entonces ambos deciden y responden: no. Ahora, no es que los planes de Dios estén mal. Hace poco hemos terminado una serie sobre toda la epístola de la carta a los romanos, ¿verdad? Recuerda Romanos 12, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú solamente fijas literalmente cómo es la voluntad de Dios, 3 características: es buena, agradable y perfecta. Pero para que comprobemos nosotros como creyentes que esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, primero tiene que darse en nosotros una premisa. Inicia el versículo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes esto otro. Es decir, tengo que cambiar mi chip, mi forma de pensar, y alinearme como Dios piensa. Sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos también. Pero ¿cómo yo poder discernir y percibir justamente cómo es la voluntad de Dios para yo no responder como Moisés? Que no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que me gusta o lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios quiere, y en sus planes quiere utilizarme a mí. Quiere que sea un instrumento en sus manos para que el Señor cumpla sus propósitos.
Y es entonces aquí que tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, adoptamos decisiones no siempre alineadas a lo que Dios quiere. Por más que tengamos claro lo que Dios quiere para nosotros, nosotros le decimos no. Y entonces comenzamos a estorbar ese obrar de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en favor de otros, porque nosotros estamos observando y poniéndole reparos justamente a que Dios obre sus planes en nosotros. El hombre debe recordar que Dios supremo es, que Él no requiere de nosotros, que más bien nosotros requerimos, que nosotros los hombres somos quienes le necesitamos a Él. Y es entonces que en este contexto muere Taré y Abraham tiene que decidir. ¿Y qué decide? Decide continuar a esa tierra que no conoce, a la tierra de Canaán. Una tercera variable, las consideraciones al responder el llamado. O sea, porque Abraham tuvo que observar, merituar, analizar qué circunstancias son justamente las causales, las motivaciones que van a llevarme a mí a tomar esta decisión. Teniendo tres opciones, decido ir para Canaán. Dice Hebreos, que leímos hace unos instantes, que justamente por la fe, habiendo sido ahora llamado, obedeció. Y es interesante, porque empieza diciendo por la fe. La fe implica confianza. Confianza en alguien. Y la confianza de Abraham no está basada en Taré, sino en Dios. No es que confía en Taré que lo lleva de Ur a Harán. Está confiando, es que en Dios quien lo lleva de Ur a Harán, camino a Canaán. Ahora, ¿cómo entender esto? Recordemos, cuando en un pasaje de la Biblia no está todo, algunas veces hay otros pasajes de la Biblia que complementan y nos ayudan a entender cabalmente lo que quiso decir el Señor y nos habla hoy también. Génesis 12:1, entrando al texto y al capítulo que hicimos mención, dice lo siguiente, y empieza así, toma nota. Pero Jehová había dicho a Abraham. Así empieza el capítulo 12. Y tú ves cómo aconteció con Moisés y cómo aconteció con Jonás y con otros profetas, que es Dios mismo que le revela su voluntad. ¿A quién? A Abraham. De forma tal que es como que dijeran, mira hijo, esto espero de ti. Y al ser tan claro, tan directo, tan expreso, no hay margen de error. Si te diriges a mí, yo tengo claro realmente qué es lo que se espera de mí. Y Abraham es por esta razón que tenía claro que el llamado para ir a Ur no era de Taré, sino de ¿quién? De Dios mismo. De Dios mismo. Y cuando se llega a este punto, entonces uno puede llegar a creer plenamente, incondicionalmente, conscientemente, meditadamente, espiritualmente. Abraham no necesita saber todos los detalles del periplo de Ur y cómo llegar a esa tierra de Canaán que ni siquiera conoce. Abraham no lo sabe. Lo va a conocer cuando ya esté en el momento, en la tierra de la promesa. Pero ¿qué sabe Abraham? Solamente sabe quién lo llama y que debe ir a un lugar que no conoce. Eso es todo. Pero saber que es Dios mismo que lo llama a algo en particular, eso es lo que da en él, ¿qué cosa? Certeza, confianza, fe. Fe en su Dios. Y para llegar a este punto, empezamos con este verso inicial. Y Dios le dijo a Abraham, hay una íntima relación entre Dios y este hombre. La manera para que Abraham tome conocimiento de lo que Dios quiere para él es por escucharle,
por estar cerca, por estar en comunión. Y entonces Dios me puede expresar, esto es lo que quiero para ti, hijo. Y entonces ya queda en mí una respuesta. Pero no es viable que yo pueda saber qué cosa quiere Dios de mí si no tengo una relación con Dios. Si no estoy atento a la voz de Dios. Si no puedo discernir la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo saber entonces qué decisión tomar? Tomaré un sinnúmero de decisiones, pero nada que ver con Dios, sino con mis propósitos, mis intereses. Abraham pudo percibir claramente la voluntad divina para él. La pregunta que podemos hacernos hoy, ¿y nosotros hoy? ¿Cómo saberlo? Un pasaje que a mí me ayuda y nos ilustra es Salmos 25. Ahí dice la Escritura, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Y a ellos, ¿qué pasa? Hará conocer su pacto. Hay una condición para que Dios revele su voluntad a estos hombres particulares. ¿Sabes cuál es? El temor del Señor. Una disposición de reverencia. Saber quién soy yo y delante de quién estoy, de Dios. No somos iguales. Yo soy un hombre creado a su imagen y semejanza. Él es Dios, mi creador. Yo tengo que acercarme a la actitud de que Él es mi Señor. Y si es Señor, que implica señorío, yo soy el siervo y Él es el Señor. Y entonces la actitud es distinta. Hay una actitud de reverencia, de adoración, de respeto, de humildad, de saberme yo la criatura y Dios el creador, de saberme yo quien he sido salvado, Él es Salvador. Y en esa condición, cuando me acerco a Él a buscarle, entonces confío en que Dios también va a hablarme a través de hoy su palabra. Y entonces en esa íntima comunión, yo anhelo que Dios me hable también. Aprendamos a oír la voz de Dios en nuestras vidas. Esto es importantísimo e indispensable si queremos vivir en el centro de su voluntad siempre. Alineados a lo que Él quiere y no solo a lo que muchas veces nosotros queremos solamente. Hace ya algunos años, entre 10, 15 años atrás, Miraflores como iglesia decidió establecer 2 obras misioneras urbanas aquí en la ciudad de Lima. Uno en San Borja, otro en La Molina. En San Borja se ubicó en la avenida San Luis, por eso se le conoció como sede San Luis. Para ese entonces, lo que se había considerado en el cuerpo pastoral aquí era que uno de los pastores integrantes del cuerpo pastoral iba a encargarse de esta sede, de esta obra misionera. Tenía que salir. Y en ese contexto, a diferencia de hoy, habían 2 coordinadores. 2 coordinadores con un perfil más que administrativo, un perfil pastoral. De forma tal que pudieran ayudar al pastor que fuera a la sede, pudieran salir varios coordinadores a apoyar en los diversos ministerios, y al no estar el pastor saliente, quien quedase y no quedase abandonado, valga la redundancia, el ministerio aquí, el otro coordinador debía asumir también las funciones, sin ser pastor, pero las funciones pastorales y de coordinación con el pastor que salía. En ese tiempo, en ese contexto, su servidor con Katy y otra pareja más éramos los 2 coordinadores de matrimonios. El pastor era el pastor Abel Cueva. Y en este escenario, sabiendo que un pastor iba a salir cual fuera el equipo pastoral, pero uno de los 2 coordinadores debía salir, entonces era la otra pareja o nosotros los que debíamos también acompañar potencialmente al pastor saliente. Cuando yo era adolescente y luego jovencito, ya en la época de Noé casi, pasaba con los busing, ¿verdad? Ya no existen los busing. Y los micros por aquí, por Benavides. La única iglesia evangélica que yo conocí fue
la Alianza de Miraflores, porque estaba de camino a mi colegio. No era creyente, pero era la única iglesia que conocía. Y años más tarde el Señor en su misericordia me salvó, me rescató. Y ya en su momento me dijeron, bueno, tienes que ir a una iglesia. Entonces me fui a la única iglesia que conocía, vine aquí. Este templo no estaba construido todavía, no estaba terminado, estaba en construcción. Y el pastor era el pastor Alfredo Smith. El templo estaba allá abajo, nuestra cafetería hoy, las oficinas pastorales, todo ese largo era el templo. Estuve menos de un año. Y los amigos que justamente me habían invitado y compartido el evangelio me dijeron, mira, vamos a otra iglesia, hay también mucho por hacer, etcétera. Para hacer corto el tiempo, me fui como por 12 años. Al cabo del tiempo tuve la convicción que se me llamaba a regresar a la iglesia que conocía, donde quería empezar mi vida cristiana. Y regresé a Miraflores. Ya no estaba el pastor Smith, ya no estaba el pastor Javier, también se acababa de ir. Ahora estaba el pastor Roberto, más o menos empezando su ministerio. Y así que estuve unos años ya aquí y llega el momento en que te dicen, bueno, hay grandes posibilidades que otra vez te vayas. Y yo dije, no, pues no quiero irme, acabo de regresar, no quiero irme. Y frente a esta situación puntual, mi corazón fue decir, apoyo el proyecto, estoy de acuerdo, vamos con todo, pero yo no quiero ir. Porque había regresado, pues no mucho. Y sabes, sabiendo que esto tenía que seguir adelante, yo tuve que buscar al Señor y decirle, Señor, tú sabes que esto es lo que está en mi corazón. Y si tú quieres que esto cambie, cambia mi corazón, cambia mi actitud, cambia mi disposición. Y fue un motivo real, cercano, permanente de búsqueda del Señor hasta que Dios me dio una respuesta y me dijera sí o no. Y sabes, Dios en su misericordia me dio 4 textos para confirmarme que sí debía ir. Uno de ellos solamente, Éxodo 4, dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora, ojo, hermenéuticamente es una cosa en el contexto a quien le dice, y otra cosa es cuando tú buscas en tiempos devocionales una respuesta del Señor. Yo tuve estos 4 pasajes que marcan a uno su vida. Y frente a esto, cuando Dios habla, ya no te queda alternativa, pues. Como con Abraham, tú sabes entonces que tienes que dar una respuesta. ¿Es sí o no? Yo tuve en esa condición entonces la convicción ya del Señor que si me decían que yo debía ir a San Borja, yo debía ir entonces a San Borja. Ya no me pondría. Y estábamos orando porque venía la fecha en el coro pastoral, iba a decidir qué pastor iba a ir para allá. Ya nos habían invitado a participar de la mesa pastoral en reuniones como invitado con algunos otros seminaristas egresados. Y le digo justamente la mañana anterior a Katy, le digo, ¿sabes qué? Ya tengo convicción de que vamos a San Borja. Esto me habló del Señor, le muestro los pasajes y ya está. Y llega entonces la reunión en que se había convocado para que entre los pastores decían qué pastor va. Y nos invitan. Entonces ya va a empezar la reunión, era en un local que habían preparado y entonces vamos. Y estando por entrar, el pastor Roberto y el pastor Abel me dicen, no, tú no entras. Y dije, ¿para qué me trajeron entonces? ¿No? Y me dice, ¿sabes qué? Hemos estado orando y tenemos la convicción de que tú debes ser el pastor en la sede de San Borja. Y si el cuerpo pastoral ahora también lo aprueba por unanimidad, tú serás. Y así empezamos el ministerio. Pero Dios tuvo que, ¿qué cosa? Trabajar conmigo y poner de disposición que antes no tenía. Estoy de acuerdo con el macro, pero cuenta con otro, ¿no?
¿Te das cuenta? Esteban, cuando antes de ser apedreado, este primer mártir, está hablando con los judíos. Fíjate que dice Hechos capítulo 7. El Dios de la gloria, está hablando Esteban, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Antes que morase en Harán, está hablando de Ur, ¿verdad? Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y frente a este escenario, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y salió. Una cuarta variable, el costo que asume el que es llamado. El costo que asume el llamado. Génesis 12, para completar ese versículo, dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Traducido del hebreo más o menos dice así, márchate de la tierra de tu familia. Sal de aquí, esa es tu morada habitual, sal de aquí. Recordemos, la tierra por sí, los terrenos, son propiedades, ¿verdad? Y la propiedad es un bien, es un capital, es dinero. Ahora, no solamente hay un terreno, una tierra que por sí es un patrimonio, sino que además, recuerda, ¿a qué se dedicaban mayormente? A la agricultura y a la ganadería. Es decir, si ese terreno es puesto a trabajar, entonces hay fruto, hay cosecha que se vende. ¿Y qué cosa tienen? Más ingresos. Sal de tu tierra, ¿qué significa? Ok, aquí no hay transferencia virtual, pues no te lo que te corresponde te dejo en el banco, no. Al salir de Ur, estaba abandonando ese diríamos hoy lucro cesante, ¿verdad? Esa ganancia presente de una cosecha de hoy, esa ganancia futura, cosecha de mañana, no la vas a recibir Abraham. Porque el llamado es sal a una tierra desconocida sin saber qué será mañana. Una primera renuncia. La tierra, además, constituía un bien patrimonial, objeto de herencia, de sucesión. Y entonces es transmisible pues de padres a hijos igual que hoy, ¿verdad? Un bien. Y implicaba la tierra allí básicamente un objeto que va a ayudar para el sustento familiar. Te cosechas, entonces, si fuera ganado también al criar, te da para alimentos, para manutención. Ahora, hay un tema aquí que está diciendo, deja todo. Deja también tu herencia. ¿Recuerdan a 3 hermanos? Abraham, Harán, ¿verdad? Y uno fallece, otro queda, Nacor. Si se va Abraham, el otro falleció, va a quedar solamente uno. Ese uno va a quedar con toda la propiedad, con todos los bienes, con toda la herencia, con todo. ¿Y qué le dice Abraham? Deja todo. Deja todo. Entonces no solamente estoy dejando a mi dinero expectante producto de lo que pudiera venir y cosechar, sino que también debo dejarlo absolutamente todo. Sí. La segunda renuncia. El sistema familiar en Oriente es patriarcal, más cercano diríamos los clanes. Un jefe de familia, Tare. Al no estar Tare ya en ausencia de Ur y que sale Abraham, Nacor se queda con todo, ¿no? La casa gana, Nacor gana. Y es interesante porque después veremos cómo de la descendencia de Nacor se van a unir con la descendencia de Abraham. Pero el punto está en que el llamado implicaba algo más. Dice allí que márchate también de la casa de tu padre, márchate del lugar de residencia. Está diciendo en otras palabras, sí, donde tú moras habitualmente o morabas habitualmente, Abraham, sal de allí. Tienes que operar ahora una tercera renuncia.
Tienes que renunciar, pues, ahora a tu parentela, a la directa y a la que tienes ahora extendida. Tienes que renunciar, pues, a tus vecinos, a tus amigos, a tu trabajo, a tus estudios, a lo que has venido haciendo hasta hoy y en el lugar que has venido haciéndolo. Tienes que dejarlo. ¿Por qué? Porque yo, Dios, te voy a llevar a una nueva vida. Y Abraham tiene que tomar esa decisión. Abraham tiene que decir si aquello que en un momento, hoy, probablemente las propiedades, los recursos que son necesarios para todos y los cuales el hombre puede sustentar su seguridad, Abraham tiene que decidir si él decide renunciar a eso por seguir a Dios o no. Porque este es el costo que también conlleva renuncias. No en todos los casos será igual, pero vemos el ejemplo aquí en Abraham. Yo quisiera preguntarte, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué es lo que brinda seguridad a tu vida hoy? Sí, me puede decir Dios, pero no espiritualicemos las cosas. Aterricémoslo más. ¿Con qué te sientes seguro tú? ¿Con tu trabajo? ¿Con tu sueldo? ¿Con tu posición? ¿Con qué? Que si eres mayor tus hijos te cuidan. ¿Con qué te sientes seguro? ¿Qué te brinda seguridad hoy? Piénsalo. No en todos los casos será igual. Pero Dios aquí le está diciendo a Abraham, deja todo, márchate. La seguridad no depende de lo que tú estás pensando, esperando, y has depositado tu confianza hasta aquí en ello. Un último punto es la seguridad del llamado, de aquel que fue llamado para algo en particular. Recordemos, tras las demandas también hay promesas. También hay promesas. Génesis 12 continúa diciendo lo siguiente. Y haré de ti, le dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso. Y haré de ti una gran nación. Es interesante que empieza diciéndole Dios a Abraham esto. ¿Por qué? Porque más allá, diríamos, de la demarcación geográfica o de la, digamos, lectura geopolítica, está diciéndole nación, que habla de gente, que habla de pueblo. A través tuyo haré de ti un gran pueblo. Y es interesante que hasta este momento Abraham y Sara no tenían hijos. Y para hacerla difícil, Sarai era estéril. ¿Cómo creerle a Dios así? Y como leemos otras veces en la Escritura, ¿habrá algo imposible para Dios? Piénsalo. ¿Te acuerdas que Abraham tuvo que renunciar a su herencia para seguir a Dios? Aquello que nos da seguridad y comienzo a confiar ya no en esto, sino en Dios. Recordemos un minuto del pasaje de Hebreos 11, que ya leímos. Y Abraham dice allí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como, ¿cómo qué? Como herencia. ¿Qué está diciéndole Dios? ¿Sabes qué? Tú no te preocupes, Abraham, porque aún de esto me encargo yo. Tú estás pensando que estás dejándolo todo y te quedas sin nada. Yo seré quien te cuide. Yo seré quien te sustente. Yo seré tu proveedor. Yo me encargo de ti en adelante. No pongas tus ojos aquí en los bienes terrenales. Confía en mí. Yo me encargaré de ti. Y eso le estaba diciendo Dios a Abraham. Pero le dice algo más. Engrandeceré tu nombre.
Capítulos anteriores, dos capítulos antes, un capítulo antes, allí está toda la escena de la Torre de Babel, te acordarás, que edifican una torre, ¿verdad? Y era interesante que tú comiences a leer allí y en el desarrollo habla que estos hombres querían engrandecer su nombre, ellos mismos. Queríamos que nuestro nombre sea reconocido, sea grande. Y esto fue desagradable a los ojos de Dios. Sin embargo, pasamos la página y llegamos al capítulo 12 y ya la lectura de Dios no es la misma, porque la que cambia es la actitud del hombre. Hay unos que buscaban engrandecerse por sí mismos, hay otros que no. Y sobre estos, Dios le dice, no es la forma, sino yo engrandeceré el nombre de a quien a mí me plazca. ¿Y lo hace con quién? Con Abraham, el padre de la fe. Más aún, hay momentos en que irán las cosas bien, pero hay momentos en que habrá oposición. Habrá quienes te maldigan. Habrán luchas, discordias. ¿Qué dice Dios? Yo me encargo de ellos, tú no te preocupes. Sigue. Frente a aquellos que te maldigan, frente a aquellos que se opongan, yo me encargaré. Ellos recibirán lo que les corresponde. Yo me encargo de ellos. Tú prosigue. Nunca dijo que iba a ser sencillo. Pero finalmente Dios le va a decir a Abraham, ¿sabes? Tú vas a ser un instrumento en mis manos para bendición a mucho pueblo. Serás de bendición a muchas familias. Las familias de la tierra. Y qué saber qué hermoso que podemos ser nosotros si nos alineamos a Dios, instrumentos en las manos de Dios también. No porque nosotros lo hayamos buscado, sino que así le plació al Señor, pero teníamos que estar alineados a Él para poder responder como Él también espera. Vamos terminando hoy. Este último pasaje dice así, Génesis 12. Y pasó Abraham, quiero que veamos el mapa otra vez, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Fíjate, ya llegó, bajó de Harán, ha llegado a Canaán, ahí está Siquem. Ya llegó a la tierra de promesa. Y allí dice la Escritura, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios confirma a quien llama y responde en obediencia paso a paso. Cuando concordamos con sus propósitos. Te pregunto, ¿has aprendido a oír la voz de Dios para responderle? Porque no se trata solo de Abraham, no se trata solo de mí, se trata de cada uno de los que estamos hoy aquí también. ¿Cómo nosotros poder responder a Dios si no le oímos? Y si le oímos, ¿cuál es la actitud que tenemos para responderle? ¿Y cuál será finalmente nuestra respuesta? No a todos llama al pastorado a tiempo completo, pero necesitamos oír la voz para toma de decisiones. Nosotros en casa hemos orado y buscado al Señor para compra de propiedades, compra de bienes, para decisiones laborales. No siempre es el pastorado. Para servir en un ministerio, para ayudar cuando no éramos pastor. Pero hay que buscarle para tener clara convicción. ¿Qué quieres de mí, Dios? No porque sea la mejor oportunidad. Unos dicen, es que la puerta está abierta. No sé quién la abrió. Yo prefiero buscar al Señor y decir, Señor, esto necesito de manera puntual. Háblame. Y hasta que no tenga una respuesta, no respondo. Y si se pasa el tiempo, que se pase. Pero piensa, ¿has aprendido a oír en lo secreto la voz de Dios? Porque es necesario para que tú puedas responder.
Puede que sí, y que podamos responder como Moisés y nos fijemos en nuestras propias limitaciones, o podamos responder como Jonás, ¿no? No estoy de acuerdo, Dios, con tus planes, mira, tengo estas observaciones. O podemos evaluar frente a las renuncias que se le pide a Abraham y decir, no estoy dispuesto a hacer esas renuncias. Pero cada uno tiene que decidir. Porque es un tema personal, no solo para Abraham, para nosotros hoy también en nuestra vida cotidiana. Enfoquémonos por eso, hermanos, no en lo que nosotros queremos para nosotros, que hay cosas válidas, pero por encima de ellos, como creyentes, enfoquémonos en lo que Dios quiere primero de nosotros. Ese es el llamado. Recuerda, todo llamamiento implica demandas de Dios en nosotros. Algunas veces será soledad, otras veces renuncias, otras veces aceptación de reto, por llamarlo así, sin saber qué viene delante. Pero también vendrán promesas de Dios, diversas en cada caso y en cada tiempo. Pero tenemos que tener una seguridad. ¿Sabes cuál es? Dios es fiel. Y Él siempre cumplirá lo que promete. Por eso, te invito a que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás un instante y allí en silencio en tu corazón decirle, Señor, ¿qué propósito tienes para mí en este tiempo? Si tú piensas en tus limitaciones, te vas a posicionar como Moisés y dile, no, Señor, quiero realmente acercarme a ti. Tal vez ves que no hay sendas por delante, un camino por delante, y recuerda la última canción, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Ya no hay un futuro, o sea, todo se ve escabroso, todo se ve difícil. Y Dios dice, ven hijo, empecemos de nuevo. Tengo un plan para tu vida. Uno particular para cada uno. Dile, Señor, aquí estoy yo. Haz una oración en silencio allí, en tu sitio. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Eres mayor? A Abraham lo llamó a los 75 años. Siempre podemos hacer algo. Dile, Señor, ¿qué esperas de mí? Revélame tus planes, Dios, para empezar a hacer también tu voluntad. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te ruego, Padre, en nombre de Jesús, nuestro Señor, que seas tú confirmando tu palabra en la vida de mis hermanos y amigos que están aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones a las cuales tú nos convocas. Sigue hablando, Señor, en nuestras vidas. Manifiéstate tú. Haznos reconocer no solo nuestra necesidad, sino sobre todo nuestra dependencia de ti, para vivir, Señor, aquí, debajo del sol, según tus propósitos, que siempre serán más altos que los nuestros. Te damos a ti todo el honor y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.